La consultora Analogías, hizo un interesante trabajo, estaba viendo, sobre todo, bueno, en la Argentina prácticamente toda la semana pasa algo, ¿no? En definitiva. Pero concentró el trabajo específicamente en puntos interesantes que todo el mundo se pregunta dónde impacta lo que le está pasando al gobierno y sobre todo con la figura de Javier Milei. Eh, se le, Dentro de este estudio nacional, que fue entre el 25 y el 28 de febrero, o sea que hace poquito nada más, la consultora preguntó muchos temas. Voy a hablar con Marina Acosta, que es directora de comunicación de la consultora Analogías. Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que hay un montón, tengo otros montón de puntos, ¿no? Para preguntarte, pero hay puntos que ustedes abordan en esta encuesta interesante y que creo que se hace la mayoría. Arranquemos con algo que es precisamente la primera de la muestra que ustedes dan a conocer, que es un punto que por lo menos a mí me preocupa. Ujú. ¿Cómo se considera usted respecto del gobierno de Milei? Y en la torta, lo que muestran ustedes en el resultado, oficialista un 20,5, Ujú. opositor 32,3, 47,1 dice no sabe. Eso, Ujú. eso es preocupante para, obviamente, para todos los que analizamos la política, ¿no? Que no tenga una definición. ¿O cómo lo ven Sí, ustedes? mira, Roberto, yo creo que en realidad es un dato que nosotros veníamos registrando ya el mes pasado, que es muy llamativo y sorprendente, Sí. porque cuando nosotros, reunimos todas las respuestas de todas las preguntas que hacemos en el cuestionario, el mes pasado nos encontrábamos que la suma de todas esas respuestas daba un 50% de respuestas oficialistas, ¿no? 50 oficialista. 50% de oficialistas. Ahora, Ajá. eso era lo que nosotros hacíamos cruzando, no me quiero poner muy técnica, pero cruzando todos los datos, veíamos que había 50% de respuestas oficialistas. Ahora, ante la pregunta, ¿cómo se posiciona usted respecto del gobierno de Milei?, obteníamos que de ese 50 que nosotros veíamos eran respuestas oficialistas, solamente un 25% nos decía que se consideraba oficialista, ¿no? Es decir, Es son llamativo, la verdad. ciudadanos, digamos, pragmáticos, podríamos decir, que acompañan cierta parte de la agenda de Milei, pero no toda, ¿no? Ujú. Y eso es lo que más o menos vuelve a aparecer ahora en este informe, pero con el agregado de que 25% o 24%, para ser más exacta, en el informe anterior nos respondían que se consideraban oficialistas, y hoy ese porcentaje se redujo a 20. Es notable. 5 puntos prácticamente bajó. ¿En qué Sí. proceso? ¿En qué periodo? Bueno, en lo que va del mes, porque la última encuesta nosotros la habíamos hecho a fines de enero y esta la Sí. hicimos ahora a fines de febrero, por lo tanto es un mes donde claramente el impacto de el escándalo de Libra y Ujú. así también, digamos, todo lo que tiene que ver con el deterioro de los salarios, El discurso en Davos también tuvo mucho que ver, ¿no? ese discurso, digamos, ahí nosotros hablamos en el inicio del informe de un raíz presidencial de los últimos 45 días que definitivamente desembocaron en datos que son muy críticos, ¿no? En términos de opinión pública para el gobierno y que nosotros recogemos en esta encuesta. Vuelvo a ver sobre ese tema que hacía referencia y que me llamó la atención a mí. Desde el punto de vista, ¿esto qué quiere decir? Que se considera oficialista pero que acompaña poco. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no le encuentra una doctrina, un rumbo al gobierno o a la línea política del gobierno? ¿Qué es lo que analizan ustedes en el focus que hacen ustedes? Bueno, son en realidad ciudadanos lábiles, ¿no? Estos que en general pueden coincidir con las políticas del gobierno, pero que no se consideran oficialistas. En principio yo te diría que hay acompañamiento. El gobierno tiene relativo acompañamiento en lo que es su política, si querés, más económica, pero no así en otras áreas, ¿no? Porque hay dos preguntas que nosotros hacemos. Bueno, ¿qué valoración hace usted sobre la política económica? Sí.
ahí al gobierno le va un poco mejor de cuando preguntamos, bueno, y en otras áreas que exceden la economía, es decir, la salud, la ciencia, la educación, ¿cómo valora usted al gobierno? Y ahí claramente el porcentaje se revierte, ¿no? Y hay más opiniones negativas que positivas. ¿Eso qué quiere decir? O de acuerdo a lo que ustedes han... Porque, por ejemplo, veo que ustedes preguntaron también acerca de si el gobierno de Milei es autoritario, y el 55,6% dijo sí, de los encuestados. Sí. Y dijo no el 31,2% y no sabe el 13,3%. Ese porcentaje, antes de este sondeo, ¿hicieron otro parecido ustedes y cómo les dio? En esta misma pregunta y comparativamente con estos valores de ahora. Sí, la verdad es que esa pregunta particularmente nosotros la venimos haciendo ya, bueno, durante el año pasado la estuvimos haciendo en algunos informes, siempre el porcentaje es cercano al 60%, ¿no? Es decir, la gente considera que este gobierno es autoritario. Ahora, lo que más nos llamó la atención en esta encuesta es que hicimos otra pregunta y directamente preguntamos, ¿cree usted que el gobierno de Milei es fascista? El 36% dice que sí, otro 36% dice que no, y hay otro porcentaje ahí lo que queda de esa, ¿no? El 27,8% dice que no sabe. Claro, sí. Claro, pero digamos, hay 4 de cada 10 encuestados que dice que este gobierno es fascista. Incluso si nos vamos a los oficialistas, dentro de los oficialistas hay casi un 20% que considera que este gobierno es fascista. Eso es lo más llamativo. O sea, gente de su núcleo duro dice que Exactamente, considera que este gobierno tiene características fascistas, y eso es como muy tremendo. ¿Y eso qué sería? ¿Un reconocimiento que le gusta el fascismo, ese 20%? No podría hacer lecturas tan profundas porque es claro. un dato, por lo pronto, cuantitativo, ¿no? Sí, te entiendo. Esa respuesta la podríamos obtener si hacemos... Pero es llamativo, ¿no? Que dentro de... Muy llamativo. Y que un 19% de los propios oficialistas, sí, de lo que sería el núcleo duro, considere que este gobierno es fascista. Es tremendo. Claro. Otro de los puntos también interesantes para analizarlo ustedes preguntan cómo es su evaluación hasta ahora sobre el gobierno de Javier Milei. Sí. Bueno, sí. Aquí el 42,9% lo desaprueba. Sí. Y el 40,7% lo aprueba y el 16,8% no sabe. Sí. ¿Esto ha bajado el nivel de aprobación del gobierno de Javier Milei en estos últimos tiempos o se ha mantenido? Sí, la evaluación positiva del gobierno se redujo 3 puntos respecto de la medición que nosotros teníamos anteriormente, y aumentaron las respuestas de la desaprobación, porque en el último informe 44 nos decía que aprobaba, 40 que desaprobaba. Claramente ahí había un diferencial positivo de 4 puntos. Bueno, ahora ese diferencial se redujo a solamente 1 punto. De todas maneras, para todo lo que se ha expuesto y de cómo ha venido en su dialéctica, en su presencia y en su manifestación mediática, el mismo gobierno, creo que 3 puntos, bajar 3 puntos no es mucho, ¿no? De todo lo que hemos visto, digamos. Claro, lo que pasa es que por supuesto que sí, que hay que considerar esos 3 puntos. Tenemos que ver si eso se va a mantener como tendencia. Bien. Pero claramente lo que nosotros estamos viendo con este informe particularmente es que se ha deteriorado la base de apoyo al gobierno, ¿no? Porque no solamente han caído las evaluaciones que se hacen sobre la gestión, sino que también ha caído la imagen positiva del presidente y lo que serían las expectativas económicas, tanto generales como personales. Por eso nosotros decimos que, bueno, se trata de un escenario complejo claro. del gobierno, que, insisto, habla de un deterioro en la base de apoyo. Entiendo. Lo que me quieres decir es que este número es una foto de hoy, pero no se sabe si es una proyección para abajo o es algo que se va a mantener, en definitiva. Claro, lo que estamos viendo ahora es esto, ¿no? Es la foto de ahora con, yo diría, también el impacto que ha tenido el escándalo de Libra, que claramente ha golpeado, impactado, sí. Exactamente, ha impactado en la imagen del presidente. Eso lo vemos de manera muy clara con todo el bloque de preguntas que hicimos
sobre ese escándalo particularmente, y después vemos que también empieza a aparecer este desencanto, este escepticismo con el plan o el programa económico que viene instrumentando el gobierno desde diciembre de 2023. Hay una pregunta, Roberto, muy sintomática para nosotros, que también la venimos haciendo durante todo el año pasado, y es: ¿cree usted que el sacrificio de estos meses está sirviendo para resolver los problemas de la economía? Bueno, te diría que el año pasado fluctuaban las preguntas, las respuestas entre aquellos que decían vale la pena este sacrificio y no. En los últimos meses claramente se imponía vale la pena este sacrificio, y ahora ya en esta encuesta vemos que esas respuestas se han revertido y hoy priman las evaluaciones negativas, ¿no? Es decir, la gente cree que el sacrificio y el ajuste no sirven para resolver los problemas de la economía. Claro, está bien. En el concepto general da la sensación que, más allá de la caída que tiene el gobierno por todo lo que ha pasado y todo lo demás, si hay alguna modificación en los niveles económicos, a lo mejor eso puede aumentar, porque en definitiva creo que lo que está sosteniendo de su núcleo duro es, por ejemplo, la baja de la inflación, que es el factor fundamental. Ahora, si hay un impacto en ese sentido, a lo mejor se pronuncia más, ¿no?, la caída de la imagen. Sí, definitivamente nosotros creemos que, en términos coloquiales diría que la suerte, ¿no?, de Milei está muy atada a los resultados que él pueda mostrar en términos de economía, ¿no?, en materia económica. El último trimestre del año pasado para Milei fue óptimo, diríamos, en términos de opinión pública, porque fundamentalmente ahí pegaba mucho en la opinión pública la relativa estabilidad, ¿no?, Claro. en la economía, sí, en la inflación fundamentalmente, y también la quietud del dólar, ¿no?, que siempre son promotores de expectativas económicas. Es cierto. Claro, este programa brutal de ajuste que tendría que dar mayores resultados en términos inflacionarios, ¿no?, de desaceleración de la inflación, no resulta, ¿no? Lo que vemos ahora es que ese dato de inflación no baja demasiado. Y además hay que ver lo que pasa con el dólar, que, bueno, según los economistas, los especialistas, ¿no?, hay un atraso cambiario que este gobierno tendrá que resolver también. Entonces, la verdad es que sí, la suerte de Milei, digo, en términos de opinión pública, está muy atado a los resultados que pueda ofrecer. Claro, y eso forma parte también de algo. Está buena la pregunta esta, porque bueno, si me hubiesen preguntado a mí, hubiese contestado lo mismo que figura aquí en la torta, en la parte roja, que es sobre el INDEC, porque ustedes preguntan, Sí. ¿y cree usted que el INDEC está midiendo la inflación en forma correcta? Y el 50,8% dice que no, contra el 31,6% que dice que sí. Sí, también es un dato a tener en cuenta, porque, insisto, va en línea, en sintonía con esto de que, bueno, la ciudadanía empieza a pedir resultados a este gobierno que no tiene demasiado por ofrecer. Claro, porque la baja de la inflación se ve en los zócalos de la TV, en los titulares de los diarios, pero en el bolsillo no se siente. Claro. En definitiva. Claro. Claro. Es muy fuerte, ha sido muy fuerte el deterioro, ¿no es cierto?, en el poder adquisitivo de los salarios, esos salarios que no se recomponen, y además de todo eso, también la gran preocupación que hay en la ciudadanía por el desempleo. Claro, sí, y el miedo a perder trabajo, en este caso también. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, claro, son todas variables que también esmerilan, ¿no?, al gobierno. Claro, está bien. Bueno, interesante, Mariana. Y la última consulta, no sé si es, voy a expresar un deseo, pero me gustaría, por ejemplo, conocer la imagen que tienen los funcionarios de Milei hoy, después de todo lo que ha pasado, ¿no? No sé si están trabajando en eso o no. Nosotros no preguntamos esta vez por funcionarios, por la única persona por la que preguntamos, digo, más allá del presidente, claramente, porque todos los meses evaluamos su imagen, es por la hermana, es decir, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, Sí. en el contexto también de, bueno, su participación, podríamos decir, en la estafa
De Libra. de Libra, de la criptomoneda. De hecho, que ha sido denunciada ahora por la coalición cívica, ¿no? Directamente la hermana. Exactamente, y entonces nosotros también preguntamos por ella en este informe. 60% de imagen negativa tiene la hermana. 60%. 60, sí. Eso no debe haber impactado bien en el gobierno porque buscaba posicionarla como candidata para la provincia de Buenos Aires. Y en algún momento también habló de la ciudad autónoma, pero creo que eso obviamente me da la sensación que van a tener que remarla bastante en ese sentido. Bien. Bueno, tienen que, sí, básicamente ella tiene un alto grado un alto índice de conocimiento en la ciudadanía. Eso es importante para cualquier político, para cualquier dirigente, digamos, que quiera lanzarse a un cargo electivo, pero al mismo tiempo tiene, insisto, 60% de imagen negativa, y hay que trabajar en eso si quieren posicionar a la hermana del presidente. Ahora, ustedes como consultores, evidentemente la imagen positiva es lo más difícil para trabajar, ¿no? Para bajar la imagen. La imagen negativa. Fundamentalmente porque la imagen tiene que ver con los atributos que la gente reconoce en algún dirigente y los problemas que cree ese dirigente puede resolver. Si hay una ecuación entre el atributo y los problemas que ese dirigente puede resolver, bueno, tener a un dirigente con una imagen negativa tan alta es difícil. Es muy difícil. Mariana, muy interesante, muchas gracias por estos minutos, esto es muy fresquito, el corte es muy reciente, así que, bueno, en la próxima ojalá que podamos conversar también de esto y otros temas. Muchas gracias por tu atención. Por favor, a ustedes como siempre, un cariño. Muy amable, gracias. Mariana Costa es directora de la consultora, directora de comunicación de la consultora Analogías. Soy más, a ver, para cerrar un poquito, en esta pregunta que se le hace al INDEC creo que es determinante en general también, y quería cerrarla con esa pregunta precisamente porque la desconfianza ha empezado a aparecer, y la desconfianza apunta al INDEC en este caso, porque el 50,8% de las personas a las cuales se les preguntó dijo que la inflación no es la real, y el 31,6% dijo que sí, es la correcta. Es que para los titulares, para los zócalos de la televisión, para los titulares de los diarios digitales o impresos, o no sé, para otro tipo de información también, la baja de la inflación es real porque lo da a conocer el INDEC, obviamente, ¿no? Deberíamos pensar que es algo formal y oficial. Pero la gente está empezando a decir, no la siento en el bolsillo. ¿Qué significa eso? ¿Qué puedo entender por esto? Y esto es algo personal nada más, no, tampoco voy a ser el exégeta de la gente a la cual se le pregunta. Pero la lógica indica de que la gente le está diciendo, está todo bien, que baje la inflación, pero a mí dame buenos resultados económicos porque yo no vivo de los índices inflacionarios, y por más que baje el INDEC, por más que bajen los datos del INDEC, yo cuando voy a la góndola del supermercado, o cuando voy a vestirme, cuando me voy a educar, cuando me voy a atender la salud, o cuando voy a viajar en el transporte, los números no me dan, no me cierran. No me cierran. ¿Y saben qué comparación se hace habitualmente? Que para mantener esta baja de la inflación, las paritarias las mantienen en el 2%, o por debajo del 2%. Entonces la gente sabe que cada vez que baja la inflación, la paritaria no va a ser superior a la inflación. No le vas a ganar a la inflación. Va a ser por debajo. Y va a afectar directamente a los sueldos, a los ingresos. Eso es lo que está pasando, es la realidad. Así que bueno, interesante la encuesta, en este caso de la consultora Analogías. Es un estudio nacional que se hizo y que tiene como fecha de corte el 28 de febrero.